invitación a participar en esta actividad. Pues nos interesa mucho conversar con ustedes un poco sobre signos distintivos, concretamente sobre signos colectivos, ¿verdad? Que lo vamos a ver un poquito más en detalle. Cuando hablamos de signos distintivos, tenemos que pensar un poco en que son un esquema de protección de derechos de propiedad intelectual. Entonces, vamos a ver, la primera palabra es derechos y propiedad. ¿Qué sucede con los derechos de propiedad? Vamos a ver, si yo tengo un carro, yo soy quien dispongo de cómo usar mi carro. Yo puedo decir quién lo puede usar, quién no lo puede usar, y si se lo presto a alguien, yo le digo, te lo voy a prestar, pero vas de aquí a acá, y no lo vas a usar más que eso. Te lo doy con gasolina, lo traes con gasolina, ¿por qué? Porque el bien es mío, y yo dispongo de cómo se usa. Si yo tengo un bien inmueble, la misma historia. O sea, yo domino si quiero hacer una casa de un piso, de 2 pisos. Si eventualmente alguien me dice, mira, tienes aquel lote desocupado, ¿puedo ir a sembrar? Pues está bien, si puedes o no puedes, porque son mis derechos, ¿ok? Con la propiedad intelectual es exactamente lo mismo, son derechos. Entonces yo como titular puedo decir quién lo usa, quién no lo usa y con cuáles condiciones lo usa, ¿ya? Esto para ubicarnos de entrada y entender un poquito lo que vamos a hablar después con respecto a las marcas colectivas y con respecto a las indicaciones geográficas. Estamos acá hablando de signos distintivos. ¿Por qué son signos distintivos? Porque van a distinguir, marca la redundancia, los bienes o los servicios que yo comercializo frente a los de la competencia. Entonces, bajo ese esquema, para yo saber que, no sé, que un queso lo hizo X y no Y, yo voy a usar una marca, ¿verdad? Para saber de qué empresa es la marca. ¿Quién hizo este queso? ¿Cuál empresa? Voy a usar una marca. Pero también, a lo largo de los años, hemos desarrollado otros signos que no necesariamente son marcas, porque no los vinculan necesariamente a una procedencia empresarial, sino a una procedencia geográfica. Y ahí vamos a hablar de indicaciones geográficas. Cuando hablamos de marcas e indicaciones geográficas, a veces se hace una distinción como muy marcada. Sin embargo, si ahondamos un poco en los diferentes tipos de marcas, nos vamos a dar cuenta que incluso tenemos marcas que pueden ser utilizadas como una colectiva. Entonces aquí la diferencia principal es que las marcas van a tener una procedencia empresarial, las indicaciones geográficas un origen geográfico, ¿verdad? Las marcas provienen de una empresa, usualmente, no siempre, vamos a ver por qué. Las indicaciones geográficas provienen de una zona determinada. Las marcas son usualmente, porque nuevamente vamos a ver que hay un detallito, nombres de fantasía, o sea, nombres que yo invento. De hecho, en las marcas, entre más creativo yo sea, más distintiva va a ser la marca. Entre más me ponga a inventar, a pensar, la marca va a ser más distintiva. En las indicaciones geográficas, más bien hay un nombre preexistente por una tradición, una historia. Por ejemplo, hay un tipo de queso provolone que se llama provolone di Mónaco. Ese provolone di Mónaco no es que es de Mónaco, sino que en la zona en que lo sacaban, que era una zona de Italia, la gente salía de madrugada en las barcazas. Entonces salían las barcazas como un hábito del monje, por el frío que es en la madrugada, entonces parecían monjes. Entonces quedó el nombre provolone di Mónaco porque era provolone de los monjes, es el queso que traen los monjes. Entonces empiezan a ver ese tipo de tradiciones, historias que le dan el nombre al signo, ¿verdad? Las marcas, por otra parte, pueden ser propiedad privada o colectiva. Como les digo, usualmente hemos hecho como una diferenciación muy blanco y negro de estas marcas y de estas indicaciones geográficas, pero vamos a ver que en marcas podemos tener marcas de propiedad individual o propiedad colectiva. Las marcas tienen una renovación periódica, las indicaciones geográficas no la tienen, sino que tienen una duración indeterminada, tuve que repetirlo 4 veces. Y en el caso de las indicaciones geográficas son utilizadas por quienes autoriza el Consejo Regulador, mientras que en las marcas se utiliza bajo la autorización del titular a través de una licencia. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una marca que se utiliza para refrescos gaseosos. Pero ustedes han visto, no sé, en el mercado hay ropa,
hay botellas, hay muchos productos que dicen Coca-Cola. Bueno, ¿y por qué la empresa da una licencia? Entonces, tal vez Coca-Cola no produce una camiseta, pero le da a alguien la licencia para que pueda producir la camiseta. O la marca Disney, en Centroamérica, por ejemplo, para hacer prendas de vestir, hay una licencia que Disney le ha estado dando a Sankex. Entonces, Sankex puede producir ropa con todos los emblemas de Disney porque Disney le da la licencia. Entonces, así funcionamos con las marcas. Sin embargo, también hay un tipo de marcas que pueden ser utilizadas por miembros de grupos organizados, que es a las que quería que le pongamos un poquito de atención. Como les decía, los signos colectivos son utilizados en los mercados para poder diferenciar los productos de la competencia. Entonces hoy estamos en el reto de que el mercado no es igual a hace unos 30 años, ¿verdad? Hoy en día vemos un consumidor más consciente. O sea, todos yo creo que hoy pensamos mucho en lo que comemos. O sea, hemos aprendido a la fuerza tal vez a leer etiquetas, a ver cuál es el contenido de determinados ingredientes ultraprocesados, de cuántos son los gramos de azúcar, del tipo de azúcar que el producto trae, etc. Y además, en los últimos años también ha existido un movimiento a comprar productos más naturales, que sean ambientalmente responsables. También en los últimos años ha habido un movimiento hacia buscar compras a granel, ¿verdad? Que era lo que se hacía en los estancos hace 25 años, 30 años tal vez, pero otra vez la gente habla de las bulk store, que son las ventas a granel. Antes era el estanco, era la tienda que existía, o el súper pequeñito que existía en una zona, pero ahora son las bulk store, que realmente se han posicionado en el mercado precisamente por esa compra responsable. Donde usted llega a comprar fresas y le dice: las fresas me las trae la señora una vez a la semana y las cultiva en tal lugar. O incluso productos un poquito más elaborados. En mi casa hay una tienda donde siempre promocionan los eclairs que produce una señora que vive cerca y que se venden los martes y los jueves. Entonces, el consumidor va cambiando y empieza a darle un poco más de valor a esa vinculación con el productor, a esa vinculación con las buenas prácticas, y existen movimientos, como les decía, como el slow food, como consumo responsable, de manera que los productos pues utilicen en forma adecuada el agua, utilicen en forma adecuada el ciclo de vida del producto, contemple una disposición adecuada de desechos, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener un consumidor más consciente, empezamos a ligar la alimentación con la salud, y además hay un elemento importante que es la localización de productos. ¿Qué es la localización? Vamos a ver, es un concepto del que se viene hablando hace muchísimos años, pero es que frente a la globalización también le vamos a dar un valor a la localización del producto específico. Entonces, tengo un mercado global enorme, pero me interesa también saber de dónde vienen esos productos en específico. Entonces, vamos a empezar a trabajar en distinguir la calidad de los productos por el origen y buscar cómo trabajamos en signos para grupos de productos, que creo que es un poco importante. Y hemos hablado muchísimos años de indicaciones geográficas, y cuando hablamos de indicaciones geográficas probablemente para muchos es verlo como un punto defensivo más que ofensivo. O sea, pienso cómo evitar que una indicación geográfica me perjudique o tenga un impacto negativo en el mercado, y dejamos de valorizarlo, ¿verdad? Pero aquí creo que tenemos que tener la visión correcta y pensar que no solamente las indicaciones geográficas pues pueden colaborar para distinguir la calidad de productos por origen y para ser utilizadas por grupos de productores, sino que creo que tenemos que mirar un poquito más a las marcas colectivas. Las marcas colectivas son un tipo de marcas que, a diferencia del concepto tradicional que tenemos de las marcas, son utilizadas o pueden ser utilizadas por un grupo, por un colectivo, ¿verdad? Usualmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos un grupo de personas que tienen características de producción común, que probablemente producen en una zona determinada, entonces les interesa agruparse para defender esos intereses.
y establecen unos ciertos requisitos para que quienes vayan a utilizar el signo los cumplan y los puedan utilizar. A nivel mundial, esta ha sido la forma en que países como Estados Unidos, como Australia, como Japón, han logrado distinguir los productos con alguna vinculación al territorio. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos las papas de Idaho, los vinos de Napa, son una marca colectiva. En España está la Carnaval con la Hacienda San Vicente. También hay algunas marcas colectivas para pesca artesanal, para pescado fresco litoral de Murcia. Y un ejemplo que a mí me parece muy interesante es la forma en que ha trabajado Perú. En estos temas, yo soy del criterio que a veces hay que mirar un poquito más al sur, porque a veces nos viene mucho a hablar de ejemplos de lo que ha hecho la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene muchos años de tradición en trabajar lo que son signos que vinculan el producto al origen. Entonces, es una institucionalidad un poco compleja de la que podemos aprender, pero no hacer un copy-paste como a veces algunos especialistas nos quieren indicar. Entonces, mirando un poco hacia el sur que trabaja en forma bonita, creo que un ejemplo interesante es Perú. Perú tiene un esquema de indicaciones geográficas que ha venido utilizando para productos como pisco, para productos como maíz gigante de cruz. Pero también en los últimos años ha trabajado un esquema de marcas colectivas bastante interesante para vincular a la economía a algunas zonas del país. Entonces, estos son 3 ejemplos de marcas colectivas que recientemente inscribió Perú para el sector lácteo. Los lácteos nuevos San Miguel, los lácteos Guanico Pasión para tu paladar, ¿verdad? Que esa es la marca completa, y Renacer Andino. Entonces, son marcas colectivas, digamos, de cooperativas o de asociaciones de productores. ¿Qué fue lo que hizo el INTECOPI, que es el Instituto de la Propiedad Intelectual en Perú? O sea, ellos tienen, digamos, un poquito más de fortaleza institucional para poder trabajar, son más que un órgano registral, porque ellos registran y pueden desarrollar toda una línea de políticas públicas en torno a la protección de la propiedad intelectual. Entonces tienen competencias un poquito más amplias que la que tiene nuestro registro de la propiedad industrial. Entonces, vamos a ver de qué se dio cuenta el INTECOPI. De que en Perú existían algunas zonas que producían productos lácteos y que tenían características determinadas. Tenían alguna tradición, el producto tenía alguna calidad ligada a la zona, pero precisamente por esa calidad que se ligaba a la zona, en algunos casos, en otras zonas se empieza a utilizar el producto y se empieza a utilizar el nombre. Entonces hay una zona que se llama Cajamarca, que es un departamento en Perú que tiene una población bastante importante y que tiene una producción láctea de cierto nivel. Se dan cuenta que en otras zonas del país empiezan a usar el nombre Cajamarca y eran productos que tenían hechos en Cajamarca. ¿Cuál era el inconveniente? De que Cajamarca, los lácteos eran hechos por unos pequeñitos de personas. Entonces, era como una economía informal. Entonces la gente hacía los productos, los llevaba, los vendía en un mercadito, pero es enorme. Entonces, pensar en que los señores de aquel lugarcito iban a sacar los productos a Lima, ¿verdad? Era un asunto complicado. Entonces, ¿qué hizo el INTECOPI? Bueno, se empezó a dar cuenta que habían aproximadamente 80 pequeños productores en esa zona. Entonces, lo que hicieron fue que trabajaron con ellos una marca colectiva para cada marca. Entonces, ¿qué sucedió? Inscribió la marca colectiva, todos los pequeños productores se asocian, pueden seguir usando su marca, pero usa la marca colectiva, porque yo la marca colectiva la puedo usar y puedo usar la marca mía también, ¿verdad? Puedo usar los dos signos, entonces no hay problema. Lo asocio con la procedencia empresarial y lo asocio también con la procedencia geográfica. Entonces, distinguen los lácteos de Cajamarca y están trabajando sobre varias líneas. Digamos, una es preservar el nombre de Cajamarca, el prestigio de los lácteos de Cajamarca, sacar el producto a Lima, ¿verdad? Y eventualmente, porque eso sería un paso más, pensar a futuro en exportar. ¿Verdad? Que es tal vez un poco más complejo, porque tenemos que ver el tipo de lácteos, la cadena, dónde serían los mercados, etc. Pero en este momento, distinguir el producto como producto de la zona y por lo menos sacarlo de Lima,
ya ha sido todo un reto para este grupo de productores, que como les digo, son grupos de pequeños productores que llevan a los mercaditos locales. Entonces ya llevar el producto y poderlo comercializar en Lima, y de hecho lo que han estado tratando es de trabajar en Lima como una de las principales cadenas de comercializadores. Entonces le hicieron conjunto colectivo. El Indecopi trabajó con ellos y entonces incluso digamos se les capacitó, y tanto con Cajamarca como estos 3 casos que yo les presentaba acá usan código QR. Entonces ustedes compran el producto, ven el código QR y el código QR les dice, bueno, es hecho en Cajamarca por productores de la cooperativa tal o por un grupo de personas de la asociación de pequeños productores, y además en la fábrica todo. A mí me suena como un caso interesante. Creo que Perú lo ha hecho en esa forma. Como les digo, me gusta mirar al sur porque siento que tenemos de alguna forma una historia común. Somos sistemas relativamente jóvenes en esta materia, entonces creo que es un buen punto de partida. Como les digo, con la diferencia de que el Indecopi tiene competencias más allá de las meramente registrales, y tiene esa posibilidad de desarrollar políticas un poquito más actuales. Sin embargo, este tipo de signos no son distintos a los que tenemos en Costa Rica. Nosotros en Costa Rica tenemos la posibilidad de desarrollar las marcas colectivas y se han desarrollado. Por ejemplo, el primer caso, ¿verdad?, que ustedes ven allá es el de frijol nacional. Entonces, si el productor produce el frijol acá, y es un frijol 100% tico, se empaca aquí, puede utilizar este signo colectivo que es el frijol nacional. PROMED, que es el Consejo de Promoción Médica, digamos, todo lo que es turismo médico, utiliza el sello PROMED. Y el punto de diseño, que son el de diseñadores locales. Todos estos signos están inscritos acá, ¿verdad? Entonces, creo que, como les digo, nosotros tenemos una historia reciente de pensar en signos colectivos, pero creo importante pues no dejar de lado el tema de las marcas colectivas, que como les digo han sido un ejemplo exitoso en otros países, ¿verdad? Perú, ya les digo, ha trabajado de forma regionalizada. De hecho, ellos desarrollaron toda una política entre el 2007 y 2019, porque varias zonas agrícolas estuvieron golpeadas por fenómenos climáticos. Entonces, una forma de lograr reactivar la economía de todas esas zonas rurales fue trabajar con estos signos que además permitieran una asociatividad entre los productores. El otro signo colectivo utilizado para el sector agrícola son las indicaciones geográficas, que implican una vinculación con el territorio a partir del saber hacer de procesos productivos que generan a su vez algún tipo de confianza y autenticidad en el consumidor. Como les decía inicialmente, el consumidor hoy mira más allá meramente de la marca, sino que también mira la responsabilidad social, mira la procedencia, etc. Entonces es un signo, digamos, que de alguna forma va a dar esa confianza al consumidor. En el caso de Costa Rica, a la fecha tenemos 5 indicaciones geográficas registradas, que son Banana de Costa Rica, fue la primera, Café de Costa Rica, Tarrazú, que fue la más reciente, la registrada más recientemente, y Queso Turrialba, que es una denominación de origen para el queso producido en Santa Cruz, de Turrialba, con ciertas características, y la denominación de origen cerámica chorotega, que es la que protege la cerámica de Guaití. Esta es una cerámica que se produce con las técnicas que los chorotegas realizaban desde la época precolombina, y la asociación trabajó muy de cerca con un centro de investigación en la Universidad Nacional, porque se dieron cuenta que en la zona turística de Guanacaste la gente llegaba a vender vasijas y un montón de cositas de barro, diciendo que era cerámica chorotega o cerámica de Guaití, ¿verdad? Entonces ellos dijeron que pero no se estaba produciendo con la tradición nuestra, ¿verdad? Desde la época precolombina la cerámica la producían las mujeres porque se quedaban en la casa mientras los hombres iban a cazar o a pescar. Entonces las señoras fueron las que fueron heredando la forma de hacer, y de hecho la cooperativa que hay en Guaití está conformada y está jefeada por mujeres, y este proyecto lo lidera una señora. Entonces estas son las 5 que nosotros tenemos, o sea, como les digo, muy incipiente.
¿verdad? Y tenemos pues que ir pensando cómo este tipo de signos pueden dar un valor agregado a los productos agrícolas. Ahora, ¿cuáles son las normas que tenemos a nivel nacional en materia de protección de indicaciones geográficas? Bueno, vamos a ver, no quisiera extenderme mucho y decirles la ley dice A, B, C, D, sino que quisiera hacerlo de forma muy sucinta. Y vamos a ver, creo que aquí es importante tener en consideración que nuestras normas derivan de diferentes instrumentos. Entonces, nosotros somos parte del acuerdo para la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con comercio de la OMC desde el año 95. También somos parte de la Red de Lisboa, que es un instrumento internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para proteger indicaciones geográficas a nivel internacional. Además hay normas en la ley interna y tenemos un reglamento. El reglamento lo reformamos recientemente en el mes de febrero. Y además tenemos algunas normas en compromisos internacionales. Entonces, quisiera referirme un poco al alcance en forma global, pero este es como un resumen de lo que deriva de todo este montón de normas que les acabo de decir. Lo que pasa es que los abogados a veces hablamos como en truco, ¿verdad? Entonces, si uno se pone aquí a especificar un montón de cosas de las normas es muy complejo. Entonces, yo quise como resumir lo que implica proteger indicaciones geográficas. ¿Okay? Las indicaciones geográficas no tienen que generar confusión en relación con el origen, ¿verdad? Entonces yo no voy a decir producto de X si resulta que el producto es hecho en la zona Y. Si una marca se va a registrar, no pueden utilizar, aun cuando sea marca de diseño, ¿verdad? La marca de diseño es, digamos, quiero distinguir esta etiqueta con color rojo, verde, azul. Ahí en esa marca yo no podría utilizar clase, tipo, similar, ¿verdad? No puedo decir, no sé, devolviéndonos tal vez licores. Yo no puedo decir aguardiente tipo pisco, eso no lo puedo hacer, porque el pisco es una indicación geográfica peruana para un licor, un tipo de aguardiente que se produce en Perú y en Chile. Nosotros hemos protegido el pisco chileno y el pisco peruano. Entonces yo no podría pretender escribir una etiqueta que diga aguardiente tipo pisco o aguardiente tipo tequila. Tequila es una indicación geográfica mexicana. Tampoco podría decir aguardiente clase mezcal, que es una indicación geográfica mexicana. No puedo decir también vino tipo Burdeos, eso no se puede decir. Ahora, otro punto es que en la reciente reforma del reglamento también fuimos muy claros en que cuando se registra una indicación geográfica compuesta, por ejemplo, ahí sí voy a usar un ejemplo que es un poquito más sensible para lo que estamos acá. Provolone Valpadana. La indicación geográfica completa es Provolone Valpadana o Provolone Il Mónaco, que era el ejemplo que yo les pongo. La indicación geográfica completa es Provolone Valpadana o Provolone di Mónaco. Provolone es el genérico. Entonces, el hecho de que yo proteja Provolone Valpadana no quiere decir que no se puede utilizar Provolone. ¿Ok? Entonces, en la última, eso ya estaba especificado en la ley de marcas, pero en la última reforma del reglamento se dejó establecido que a la hora del registro se iba a distinguir la parte genérica y a la hora de emitir el título que le dan al titular, digamos, a la persona que quiere escribir, ahí va a decir específicamente Provolone Valpadana, una notita al pie de página, Provolone es el genérico, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo en el mercado puse Provolone, lo que yo no puedo usar es Provolone Valpadana o Provolone del Mónaco, no hay problema con el Provolone. Otro par de ejemplos también sensibles que a veces no me gusta utilizar: Brie Camembert, Brie de Metz y Camembert de Normandía. Esa es la indicación geográfica. El Brie y el Camembert son distintos. ¿Okay? Esa es la parte terminológica. De hecho, en la protección en la zona de origen, que es en la Unión Europea, en la inscripción que hizo la Unión Europea quedó súper especificado que Brie es genérico, Camembert es genérico, Provolone también es genérico. Como les decía, hay varios tipos de Provolone, varios tipos de Provolone. Con Brie también, lo que sucedió, digamos, fue que por años en Francia se había hecho el Brie, se había hecho el Camembert,
y se empezó a comercializar así. Ya después empezaron a tratar de distinguirlo ligado a la zona. Entonces, brie, camembert es camembert. La indicación geográfica completa es brie de Metz o camembert de Normandía. O Emmental, ¿verdad? Que es también otro tipo de queso con el que tal vez estamos familiarizados. La indicación geográfica completa es Emmental de Savoie. Emmental es un genérico. Entonces ahí este tipo de cositas las afinamos un poquito en la última reforma del reglamento para dejar claro que al momento de hacer la inscripción, al momento de emitir los títulos, al momento de poner la base de datos, y vamos a dejarlo claro por un tema de seguridad jurídica, para que todo el mundo sepa que solo está protegida esta parte. ¿Ok? Ahora, ¿qué más establece nuestra legislación? Bueno, es un tema con el que hay que tener un poquito de cuidado. Cuando hay una indicación geográfica protegida, no hay que evocar el origen en el diseño o en el nombre del producto. Y además, los términos genéricos tienen que ser los que conozcamos como tal en Costa Rica. O sea, si en Costa Rica consideramos que el camembert es genérico, pues todo el mundo usa camembert, el ministro puede hacer esa indicación de que el camembert es genérico. No, pues. Además aclaramos que no se protege cuando está en el país de origen. Y en el caso de las indicaciones geográficas europeas, que tenemos un acuerdo puntual, en caso de que el producto se estuviera utilizando antes de 2013, que fue la fecha de entrada en vigor del acuerdo de asociación con la Unión Europea, se puede seguir utilizando el nombre siempre y cuando se demuestre el uso de buena fe. ¿Qué es buena fe? ¿Alguien oído el concepto de buena fe? Bueno, buena fe es nuevamente devolvernos al uno. O sea, si yo estoy usando buena fe, yo no voy a tratar de evocar el nombre de una indicación geográfica. Hubo un caso muy interesante en el marco del acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, que por lo menos nos dio una luz de que se puede considerar buena fe. Por años en Canadá se había utilizado feta. Y feta, todos sabemos que es un queso feta, ¿verdad? Es un queso, digamos, con cierta textura, producido usualmente con leche de oveja, etc. Pero feta también es una indicación geográfica griega. Entonces el punto es, bueno, si yo, Grecia, quisiera que sigamos protegiendo esa indicación geográfica, yo lo tengo escrita y yo lo voy a pedir. Entonces se puede escribir. Usted lo viene usando desde antes, sígalo utilizando, pero hágalo de buena fe. ¿Qué es de buena fe? No le pongamos un par de columnas griegas a la etiqueta, si no es hecho en Grecia. ¿Por qué? Porque si usted ve una etiqueta de feta con unas columnas griegas, ojalá con la bandera de Grecia, y se le ocurre hacer una etiqueta con los colores de la bandera de Grecia, aunque no esté la bandera, pero se le ocurre utilizar en la etiqueta azul y blanco, y la gente va a decir es griego. Y ahí los griegos van a decir, a ver, usted no está usando buena fe. Porque usted le está haciendo a la gente creer que este queso feta es un queso feta griego. Y no es así. Entonces, no importa, póngale feta, pero póngale feta con letritas normales, ¿verdad? Porque si no ahí aparece hasta tratando de hacerle letras griegas, y con griegas se va un montón de queso. Igual, vamos a ver, evocación, nuevamente, hay casos que han sido abordados de forma interesante en la Unión Europea. Los colores de la bandera italiana, todos sabemos que son blanco, verde y rojo. Entonces, cuando hay un queso con un nombre similar a una indicación geográfica italiana, una etiqueta blanco, verde y rojo, pues se les encienden todas las alertas a los productores italianos de queso, que son los titulares de un signo distintivo para un producto similar, nombre similar, y ven esa etiqueta en un producto que no es el producto original. Entonces, ahorita, digamos, son consorcios con mucho poder, ¿verdad? Con mucha capacidad, y le da seguimiento incluso a los casos en línea. El gobierno italiano, de hecho, tiene algunos acuerdos suscritos con portales como Amazon, igual el gobierno francés. Entonces, en caso de que en Amazon se ponga a la venta un queso de que, no sé, de una marca de un nombre italiano que no es hecho en Italia, Amazon emite la primera alerta. Vea, me mandaron esto, entre ustedes.
Entonces ahí probablemente Italia va a decir, igual con Francia. Francia era un tema importante decir el Roquefort. Entonces ahí un par de casos que se subieron a Amazon, que eran Roquefort, hechos en un tercer país, inmediatamente, digamos, el gobierno francés accionó para poder retirar ese producto de Amazon. Entonces, ese es el tipo de cositas con las que hay que tener cuidado, ¿verdad? Roquefort lo uso aquí antes de la vigencia, digamos, del tratado del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Sí, ok, siguen usando, pero que quede claro en la etiqueta que es un Roquefort hecho en Costa Rica, producido no sé dónde, ok. Otro caso, digamos, cortinas, ok, cortinas, gorgonzola, está bien, es hecho en Costa Rica, se comercializa antes de 2013, aquí tenemos registros sanitarios antes de 2013, aquí se venía comercializando antes de 2013, lo puedo probar, estoy bien. Mientras no empiece a meter signos en la etiqueta, o sea, como les digo, colores, evocaciones al lugar donde se produce en la Unión Europea, que de alguna forma engañen al consumidor con respecto al verdadero origen. Y esto no es solo porque lo tengamos en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, es porque la misma normativa interna dice que yo no puedo engañar al consumidor o pretender engañar con respecto al origen del producto. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado y, como les digo, utilizar siempre los signos en forma que sea de buena fe. Ahora, siguiendo con el tema de los signos colectivos, bueno, creo que aquí hay un tema que es clave y es la organización. ¿Por qué? Porque si los productores no se organizan, ni van a lograr sacar un signo, y si lo logran inscribir, que es la parte más fácil. O sea, yo siempre digo que inscribir marcas, inscribir indicaciones geográficas, lo que usted quiere es la parte más fácil. Ustedes que están, y muchos están tal vez en el sector productivo, ustedes saben que lo difícil de una marca es poderla posicionar en el mercado, ¿verdad? Y para poder posicionar un signo distintivo colectivo, entonces tenemos que empezar por una adecuada organización. O sea, si yo pretendo inscribir una marca colectiva y la gente ni siquiera está organizada, la cooperativa, la asociación de productores, no sé, ¿para qué inscribir? O sea, sale la inscripción y quién la va a defender, quién le va a dar seguimiento, etc. Después hay que utilizar normativa adecuada a la realidad del sector. O sea, si en una zona yo sé que los señores hacen el producto utilizando este tipo de barrica, en el caso de un queso, entonces trato de que la norma esté adecuada a todos los productores, porque si no pasa, como sucedió en una zona de España, que iban a sacar una indicación geográfica por un producto agrícola y resulta que a alguien se le ocurrió que el cultivo de ese bien agrícola, que era un bien primario, tenía que hacerse de X, Y, Z manera. Y si se hacía de esa forma, X, Y, Z, resulta que como un 35% de los productores que tradicionalmente venían trabajando con ese producto se iban a quedar fuera. Entonces hay que tener cuidado con ese uso adecuado a la realidad. Después el tema de gobernanza, o sea, que va muy ligado al primero, la organización adecuada a los productores. Si no hay un grupo organizado y si no hay un grupo que sepa cómo sacar el provecho a ese signo, nuevamente, para nada, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar peleándonos entre nosotros y no vamos a lograr colocar el signo en el mercado, ni darle seguimiento, ni defenderlo ante terceros. ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre en cuenta? Bueno, que este tipo de signos de propiedad colectiva van a divulgar las cualidades distintivas de la zona, del producto, etc. Buscar fortalecer los encadenamientos productivos, como les decía, ver de qué forma podemos participar, digamos, a los diferentes actores en la cadena de producción de esa localidad y buscar la sostenibilidad económica. Como les decía, en los dos casos de Perú que les comenté, se logró agrupar 80 productores, ¿verdad? Eran 80 pequeños productores. Entonces, esos pequeños productores van a encontrar eventualmente con esta estrategia que desarrolló el INDECOPI en cooperación con otras autoridades peruanas, van a lograr comercializar su producto en una forma más adecuada y lograr la sostenibilidad económica. Ya no nos quedamos en los pequeños mercados, sino que en ese caso llevamos el producto a Lima y logramos colocarlo entre la mayoría de las cadenas de supermercados. Otro punto importante es definir los mercados de destino. Yo me refería a algunas indicaciones geográficas en Costa Rica y yo creo que en Costa Rica es un tema que no está tan arraigado en el mercado local, ¿verdad? Relativamente. En el caso de banano y café siempre se pensó que son productos destinados al mercado de exportación. En el caso de cerámica chorotega, como les decía, la idea nació porque en los hoteles de playa de la zona se empezó a vender cerámica diciendo que la cerámica chorotega cuando no la era. Y en el caso de café de Tarrazú, yo creo que hay un interés
varias líneas, porque creo que acá en Costa Rica todos conocemos el valor que puede tener el café Terrazú y fuera de nuestros mercados es un café muy valorizado. Entonces, siempre hay que tener esa definición de mercado de destino, o sea, cómo me puedo posicionar en el mercado, qué me interesa más, el mercado local o me interesan terceros mercados. Entonces creo que hay que tener una buena claridad. También tener claro el impacto que puede tener el signo en ese mercado de destino, ¿verdad? O sea, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Nos asociamos? ¿Le metemos plata a esto? ¿No le metemos plata? O sea, ¿cuál es el impacto que puede tener? Y después ser creativos e innovar, ¿verdad? Como les decía, ¿para qué si hacemos un buen producto vamos a meter colores de una bandera de un tercer país? O sea, es que vale más el producto si es producido en ese tercer país, el que hacemos aquí no vale, ¿verdad? O sea, creemos y innovemos, igual aplica para las marcas. Para agarrar una etiqueta y nada más cambiar un par de cosas, y para eso hay muchos programas de diseño gráfico. Entonces, si yo voy a tener, hay un grupo de diseñadores gráficos, y voy a tener abogados, y voy a tener asesores, analistas, y un montón de gente quebrándose en la cabeza por ver qué marca le pongo a este producto, y cubrémosles nosotros por lo que los vamos a pagar más bien. O sea, insistamos en que tiene que hacer el trabajo bien y que tiene que ser un trabajo creativo e innovador, ¿verdad? No se trata de que copiemos, o sea, voy a vender este queso, bueno, voy a hacerle, como ese queso viene en Francia, el original, o ese feta, sigamos con el ejemplo de feta. Como es feta, vas a ver que si le metemos una bandera griega y le ponemos aquí un celeste y ahí la crucecita que trae la bandera y le ponemos un par de columnas, se vende. ¿Por qué? O sea, el producto hecho en Costa Rica no se vende. O sea, necesito decir que es de Grecia para venderlo. Y si es un feta y lo produce bien, entonces distingámoslo, ¿verdad? Y eso va a tener, a la larga se me va a volver, porque si no, entonces voy a tener todo un conflicto con los productores de feta en Grecia, porque estoy evocándolo y estoy queriendo decir que el producto es hecho en Grecia, mejor digamos que es hecho en Costa Rica, no sé qué tenerlo, nada pasa. Exijámosle a la gente que nos ayuda con estas cosas, ¿verdad? Que lo hagan en una forma pues, que me pueda ayudar en la estrategia de mercado. Finalmente, quería invitarlos a los que tengan interés. 5 y 6 de diciembre vamos a realizar un taller centroamericano de indicaciones geográficas acá en San José. Entonces, es abierto al sector empresarial con cupo limitado. Entonces, si tuvieran interés, nos pueden contactar a nuestro teléfono exterior. Somos 3 personas que trabajamos en el equipo de propiedad intelectual de Yo Joaquín. Entonces, nos pueden contactar. Igual vamos a hacer llegar una invitación a la Cámara si existiera interés. O sea, tenemos un cupo limitado, pero es gratuito. Entonces, vamos a tener a varios especialistas. Creo que es un espacio de discusión que vale la pena aprovechar. Si tuvieran alguna consulta, estoy a la mejor disposición. Muchas gracias, doña Leonor, por su excelente presentación, y vamos a tener un espacio de 10 minutos aproximadamente para preguntas de los participantes, si hubiese alguna. Doña Leonor, a mí me gustaría que usted se refiriera un poco a las consecuencias económicas o de pérdidas que puede tener una empresa si no se asesora bien en esto. Hace poco hubo una experiencia en Guanacaste sobre el tema de la zona azul. Se imprimieron una gran cantidad de etiquetas y sellos y estas cosas que se tuvieron que desechar porque no había, digamos, el conocimiento de este tema. Entonces, me parece a mí que es una de las cosas que tenemos que resaltar, que eso también puede significar pérdidas en algunos casos si hay desconocimiento de estas cosas. Vamos a ver, yo no me atrevería a cuantificar las pérdidas, porque yo creo que cada caso es particular. Entonces, no podemos hablar de números, no los tenemos. Lo que sí creo es importante es saberse asesorar. Vamos a ver, incluso el Registro Nacional tiene bases de datos abiertas que pueden ser consultadas por los interesados. De hecho, por ejemplo, si usted va a inscribir una marca, usted puede ir, consultar las bases de datos, a ver qué hay inscrito. Asesorarse con ellos. Digamos, ellos tienen un centro que se llama el TACI, que es un centro de atención al usuario que los puede orientar al usuario con respecto a qué hay inscritos, si hay marcas inscritas, si hay otros signos inscritos, porque como usted bien dice, o sea, de repente son impresiones que hice. ¿Qué pasa cuando son etiquetas y cuando es producto que puse en aquel? ¿Verdad? La pérdida puede ser más grande, por eso no me atrevo a cuantificar.
O sea, el punto es, siempre, por ejemplo, si vamos a hablar de una marca, está la base de datos de marca y está abierta. Se supone que el abogado que trabaja marca siempre consulta la base de datos de marca y es un estudio previo. El registro cobra un fee relativamente accesible para hacer una consulta completa y oponible, digamos, que yo diga, yo hice esta consulta, me la certifica el registro, esto es lo que he inscrito, ¿verdad? Pero no me atrevería a cuantificar pérdidas, solo le aconsejaría que lo adecuado siempre es buscar en el registro nacional. Tuvimos un caso muy particular que tuvimos, digamos, ahí que actuar de inmediato. Nosotros encontramos en un momento en la Gaceta, me parece, una circular de la Dirección General de Aduanas donde les indicaba a todos los puestos aduaneros del país que el pisco estaba inscrito por parte del Perú y que entonces todos los embarques que fueran de pisco distintos a aquellos del Perú tenían que retirarse en aduanas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leímos aquello, ¿verdad? Pues nos asustamos mucho, ¿por qué? Porque nosotros tenemos escrito también pisco chileno. Entonces, tratamos de acercarnos a las personas que habían generado la circular y ¿qué pasó? Porque hicieron esta circular, o sea, si en Costa Rica hay inscritas un montón de indicaciones geográficas y es la primera vez que vemos una circular de esta línea. Es que nos llegó una nota de la Embajada de Perú diciéndonos que estaba inscrito un pisco, pero no le consultaron como al registro. Es que era una nota diplomática del embajador de Perú, ¿verdad? Entonces, creo que aquí, vamos a ver, aquí hay un tema a lo que los abogados le decimos publicidad registral. Esas cosas se verifican en el registro. Entonces, ya viendo el registro, ¿está inscrito pisco? Sí, ¿por quién? Por la embajada de Perú. ¿Y por qué más? Por la embajada de Chile. Entonces, ya después se emitió otra norma aclarando ese punto. Está inscrito en Chile para pisco, perdón, para Chile y para Perú. Entonces, como está escrito para ambos, ¿verdad? Cualquiera de los dos países puede utilizar. Entonces, no hay, digamos, ahí inconveniente. Entonces, hay que tener claridad en ese punto siempre, en la publicidad registral. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, de esta forma le agradecemos a doña Leonor por su participación y le hacemos entrega de un pequeño reconocimiento y un aplauso, por favor.